Nuevamente en esta nueva modalidad que estamos desarrollando este año por las circunstancias especiales. Esperamos que todos se encuentren bien y sus familias también. Estamos acá con Alfonso, donde hoy vamos a hacer una actualización de nuestra mirada de la coyuntura económica internacional y la coyuntura local. Los mensajes que tenemos para pasar son un poco mejores que los que teníamos planteados en la última vez que nos vimos en julio. El desenvolvimiento de la información que ha tenido lugar en las últimas semanas muestran una vuelta a la normalización de la economía un poco más rápida de lo que preveíamos, incluso bastante más rápida de lo que preveíamos en marzo, pero todavía con muchos niveles de incertidumbre asociados, básicamente por riesgos de rebrotes del episodio pandémico a nivel global y eventualmente a nivel local, como ayer tuvimos esos datos bastante negativos. Al mismo tiempo, como vamos a ir dibujando, con un escenario que se abre hacia adelante con elementos de riesgo, pero al mismo tiempo con elementos de oportunidades, y por lo tanto tratando de aportarles más información para que su toma de decisiones sea la más adecuada para estas circunstancias. Entonces, básicamente la idea de esta presentación es tratar de ponernos en mirada 2021 y la idea es discutir sobre si vamos simplemente a rebotar o vamos a iniciar un proceso de recuperación más firme, o por si al revés, el rebote solamente nos deja en una tasa de crecimiento más moderada de la que originalmente preveíamos y con una situación económica más frágil de la que teníamos al cierre del 2019. Esas son preguntas que vamos a intentar responder a lo largo de esta presentación. Para eso vamos a estructurar la presentación en tres partes, si logro hacer avanzar ahí está. Vamos a dividir la presentación en tres partes. Una primera parte con una mirada global, donde básicamente el mensaje que le vamos a transmitir es que estamos ante un proceso de normalización que, como hemos estado observando, luce cierta intermitencia, básicamente asociado a los brotes pandémicos y a la normalización de actividades y otra vez medidas de promoción de distanciamiento social, como por ejemplo está ocurriendo en casi toda Europa. Anoche conocimos que en las ciudades grandes de Francia vamos a estar con toque de queda, lo cual probablemente ralentice la actividad económica, y eso va a suponer esta normalización intermitente probablemente hasta bien entrado 2021. Y asimétrica porque tiene efectos sectoriales diversos. Al mismo tiempo vamos a ir un repaso sobre la situación regional, donde básicamente el mensaje es que Brasil tiene perspectiva de mejora, mientras que Argentina claramente no. A Argentina le queda algunas cosas negativas son las que transitar todavía. Y finalmente vamos a concentrarnos en Uruguay, que va a ser la parte más sustantiva de la presentación, donde el diagnóstico que tenemos es una recuperación moderada, pero recuperación al fin. Las primeras dos partes van a estar a cargo mío y finalmente la parte de Uruguay va a estar a cargo de Alfonso, que se va a dedicar específicamente a hablar de Uruguay. Entonces, iniciando la presentación, tal y como está prevista, hablemos un poco de la situación internacional. Lo que hemos estado, a lo que hemos estado asistiendo es a un proceso de características similares a la que tuvimos en 2008-2009 en cuanto a su profundidad, pero con una recuperación que en principio, por lo que son los datos del comercio global y producción industrial, parecería ser más rápida de la que se registró en aquel golpe de Lehman, ¿no? De todas maneras, es muy importante tener en cuenta que, por algunas cosas que vamos a ir comentando ahora, el shock va a tener efectos duraderos, probablemente más graves y más severos que los que vimos luego de la salida de Lehman, aunque todavía ese proceso está por observarse. Pero en cualquier caso, los indicadores globales indican que estamos en fase de recuperación y que a no ser que algún evento sanitario agudo retrocedería esto a nivel de escala global, es muy probable que el peor momento desde el punto de vista del valle de actividad y de la afectación del comercio global haya quedado atrás. Eso ha llevado a distintas entidades financieras, en particular al Fondo Monetario, a revisar sus pronósticos de crecimiento y al mismo tiempo consolidar esta idea de que esta recuperación tiene efectos asimétricos. Estamos, por ejemplo, asistiendo a una actividad en el mundo que se contraería 4,4%, algo menos de lo que teníamos estimado en el mes, en el reporte anterior del fondo en junio, pero básicamente con algunas mejoras
en algunas economías globales, típicamente Estados Unidos y la Unión Europea, donde los efectos habrían sido algo menos negativos de lo que se preveía en el reporte de junio. Pero en cualquier caso, como ustedes ven en el gráfico que está expresado aquí para 2020, con mucha simetría, ¿no? Donde incluso regiones como la que estamos insertos nosotros, la América Latina y el Caribe, con contracciones significativas. Cuando uno mira de cara al 2021, esta simetría también está presente. Básicamente el mundo tendría una recuperación más o menos generalizada, pero solamente China sería la que tendría tasas de expansión significativas con recuperaciones relevantes, a lo que se sumaría la recuperación de China ya durante el año 2020. Pero al mismo tiempo lo que estamos asistiendo es a un rebote de América Latina y el Caribe muy por debajo de lo que fue la contracción, de tal manera que, como está señalado aquí, a excepción del caso de China, que es el único que al final del 2021 tendría un nivel de actividad por encima del nivel que registraba en 2019, todas las regiones del mundo van a estar ubicándose por debajo del nivel de actividad que se registraba al cierre del 2019. O sea que, dicho en otras palabras, si bien el mundo va a estar prácticamente empatando el nivel de actividad que tenía en 2019, al final del 2021, eso es básicamente gracias a China, y el resto de las regiones del mundo van a estar sistemáticamente ubicadas por debajo, destacándose particularmente el caso de América Latina y el Caribe, como les señalaba antes, que va a ubicarse 5 puntos porcentuales por debajo de los niveles que tenía la actividad económica de nuestra región en 2019. O sea que recién en 2023 vamos a estar asistiendo a niveles de actividad comparables con los que la región se encontraba en 2019. O sea, eso quiere decir estrictamente que vamos a estar perdiendo prácticamente 3 años en términos de actividad económica en nuestra región, si es que los pronósticos del fondo están recogiendo bien la dinámica que está por venir. En ese escenario de recuperación asimétrica, y además con efectos dilatados en algunas regiones del mundo, como es el caso de América Latina, se alojan algunos riesgos del proceso de normalización. Y eso es lo que queremos ahora poner sobre la mesa, y al mismo tiempo se alojan algunas oportunidades que también las queremos destacar con la perspectiva de mirar esto desde Uruguay. El riesgo 1, o el primer riesgo que queremos poner sobre la mesa, es las consecuencias de los aumentos de la desigualdad y la pobreza que pueden estar teniendo lugar a raíz de las medidas que han sido necesarias implementar y los efectos que estas medidas tienen sobre medidas de pobreza o medidas de desigualdad. Lo primero que uno puede señalar, como todos lo hemos estado observando en el Uruguay, pero en casi todo el mundo, la interrupción de las actividades educativas no tiene efectos simétricos sobre la población. El acceso a Internet o la conectividad de las personas o la capacidad de mantener la atención en un ritmo de actividades educativas a distancia no es lo mismo entre distintos sectores sociales. Es claro que los sectores de mayor nivel adquisitivo están en condiciones de haberse mantenido mejor conectados durante los procesos de distanciamiento social más profundos, y ahora que estamos asistiendo a este proceso de apertura de escuelas, que es asimétrico, como ven ustedes allí en el mundo, donde las diferencias son bastante grandes en cuanto a lo que es la normalización de actividades. Esto persiste porque en varios lugares donde los niveles de ingresos son relativamente bajos, todavía las condiciones de normalización se mantienen a distancia. Esto tiene consecuencias duraderas sobre el acceso a educación y sobre una generación al acceso a educación, lo cual probablemente va a tener efectos negativos sobre la igualdad de oportunidades en el futuro para distintos miembros de las distintas sociedades que aquí aparecen reflejadas. A su vez, durante los efectos de la crisis o las consecuencias de la crisis van a generar por primera vez, desde que se inició el siglo XXI, un probable aumento de la pobreza. Como ustedes ven en el gráfico de la derecha, hemos estado asistiendo sistemáticamente desde que el siglo se inició a descenso de la pobreza, y ahora el Banco Mundial nos advierte que como consecuencia del fenómeno pandémico, 2020 podría ser el primer año en el cual la pobreza aumente desde que se inició el siglo XXI. O sea que esto seguramente aumentos de la desigualdad o efectos asimétricos sobre distintos
sectores socioeconómicos y al mismo tiempo aumento de la pobreza, introduce un escenario internacional más propenso a que las tensiones sociales y políticas emerjan con más claridad, como lo hemos estado viendo en varios lugares de América Latina en las últimas semanas. El segundo riesgo que nos parece importante anotar, que lo habíamos considerado en nuestra última presentación, pero queremos reiterarlo, es un eventual riesgo de una crisis de deuda a nivel global, sobre todo de cara al 2021. Ustedes saben bien que durante el año 2020 los gobiernos no han escatimado el uso de recursos para atender las consecuencias del proceso pandémico, tratando de compensar la demanda agregada con expansiones del gasto y o contracciones de impuestos, todo lo cual está afectando severamente los resultados fiscales, lo cual ha provocado aumentos importantes de la deuda de los gobiernos, como ustedes lo están observando aquí. Estamos hablando de que niveles de deuda que se ubican en el nivel o por encima del 100% del PIB, en lugares donde este fenómeno no era tan evidente recientemente. Estamos asistiendo a niveles de endeudamiento extraordinariamente altos del sector público. Pero a su vez la deuda corporativa también ha estado aumentando. Ustedes ven allí en el gráfico dos dimensiones. En primer lugar, en barras ven lo que es el nivel de deuda corporativa en distintos lugares del mundo para marzo del 2020. Lo que ven en puntos, en celeste, es el máximo alcanzado por estas deudas corporativas en esos mismos países a lo largo de los últimos 10 años. Y por lo tanto, lo que estamos viendo, que salvo en el caso de España, estamos en todos los lugares en los niveles máximos de deuda corporativa de los últimos 10 años. O sea que el riesgo de que estemos asistiendo a problemas severos de insolvencia en algunas compañías en diversos países es elevado, lo cual, lo que la historia nos enseña, arriesga todavía más a que la deuda pública crezca, porque en muchos casos esa deuda privada a veces es socializada, a veces es asumida por el sector público porque defienden sectores estratégicos o compañías estratégicas, y en ese proceso de rescate termina deuda privada alojada en deuda pública, como ocurrió recientemente en España durante la crisis hipotecaria, o como ocurrió, como ustedes lo saben bien, en Uruguay con las crisis financieras del 82 y del 2002. O sea, es una práctica frecuente de que la deuda pública termina absorbiendo deuda del sector privado. O sea que además de la relación deuda-PIB, que creció abundantemente y que está creciendo como consecuencia de la expansión fiscal, se aloja un riesgo adicional de un incremento de la deuda pública a raíz de estas absorciones de deuda privada presuntas. Un escenario de esas características nos pone en un riesgo de necesidad de resolver este problema, y la resolución de este problema, como ha sido anotado por varios observadores internacionales, básicamente puede seguir tres caminos o la combinación de esos tres caminos. Una es el default o la reprogramación, al estilo de lo que ha hecho Argentina o lo que hizo Uruguay en su momento. Podrá ser más o menos amistoso, pero postergando vencimientos, o incluso con quitas sobre los niveles de deuda que se tienen. La otra es promoviendo ajustes fiscales intensos con el propósito de generar los recursos genuinos de manera tal de poder hacer frente a los vencimientos que están sobre la mesa. Y la tercera es recurrir a la inflación de manera tal de licuar la moneda sobre la cual se debe, sobre la cual está constituida la deuda. Uno de estos caminos posiblemente deba ser seguido por cada uno de los países que enfrentan estos problemas. Seguramente combinaciones de ellos también sean el resultado, pero lo que es importante tomar en cuenta es que con estos niveles de deuda y con estos riesgos asociados a que la deuda siga creciendo por razones fiscales y por razones de absorción de deuda privada, vamos a necesitar, es probable que el año que viene asistamos a reestructuraciones, reprogramaciones, a procesos inflacionarios eventualmente inducidos con el propósito de resolver algún tipo de consecuencias de esto. Eso es parte de un riesgo que está alojado para el año que viene, y que en la medida que eso pueda afectar a acreedores que van a verse afectados por esta transferencia de riqueza que se daría por algunas de estas soluciones que se están planteando aquí, podría afectar hacia adelante el flujo de capitales hacia emergentes, en la medida que esos acreedores son esencialmente financiadores de los flujos de emergentes.
El siguiente comentario para introducir los otros riesgos que no debemos perder de vista es lo que está ocurriendo a nivel de la respuesta monetaria que los países están desplegando a nivel global, básicamente con expansiones intensas de la liquidez, con el propósito otra vez de promover condiciones de inversión y condiciones de consumo más laxas y desestimular el ahorro. Hemos estado asistiendo, como lo ven en el gráfico de la derecha, a contracciones significativas de la tasa de interés de referencia en Estados Unidos, e incluso la Reserva Federal en su reunión de fines de agosto nos habla de una nueva meta con una inflación promedio en torno al 2% a lo largo del tiempo, incluso reconociendo en el propio comunicado que toleraría desvíos moderados por encima de esa inflación. O sea que, en realidad, eso esencialmente quiere decir que al menos en Estados Unidos la Reserva Federal está pensando en condiciones financieras laxas por un periodo relativamente prolongado, a lo que se suma esta mirada más genérica de otras tasas de política monetaria de bancos centrales de países referentes, como son el Reino Unido, como Suiza, como Canadá, como la Unión Europea, Japón o el propio Brasil, donde se consolida un escenario de tasas internacionales, de tasas de referencia bajas. Esto, como ustedes comprenderán, genera un ambiente de muchas oportunidades, pero al mismo tiempo de algunos riesgos que son los que voy a comentar ahora. El siguiente riesgo que anotamos, además del riesgo de las tensiones sociales y políticas, además del riesgo asociado a una eventual crisis de deuda, es una eventual burbuja de activos. Sobre esto habíamos hablado algo en la última sesión que nos vimos. Básicamente el mensaje que hay aquí es un mundo de condiciones financieras laxas, vuelve elegibles a muchos proyectos y hace que el costo de oportunidad en activos seguros se modifique de manera severa, lo cual suele provocar un desplazamiento de la demanda de activos hacia activos más especulativos y suele provocar expansiones de precios en algunos de ellos. Eso es lo que ocurrió en el periodo 2009-2013, que es lo que muestra el gráfico. Ustedes ven allí sobre el costado izquierdo las variaciones de precios de un conjunto de activos relevantes, como puede ser el Standard & Poor's 500, como puede ser otros índices bursátiles globales, el oro, los commodities, todos los cuales experimentaron crecimientos significativos, jalonados por, digamos, por condiciones financieras muy laxas que habilitaron a que los inversores buscaran rendimientos más atractivos en otras colocaciones. El riesgo que hay en este tipo de situaciones es que estos precios se alejan de los fundamentos específicos de cada uno de estos, de la formación de estos precios, lo cual puede alojar una burbuja en el sentido que los precios suben por el solo hecho que hay una demanda direccionada a ellos por condiciones financieras laxas, lo cual puede provocar una especie de profecía autocumplida, tanto en el proceso de aumento de esos precios como en el proceso de un corte abrupto cuando alguien sospeche de que el precio que alcanzó es su máximo. O sea que el riesgo de una burbuja de activos es más probable en la medida que hay condiciones financieras laxas porque los costos de oportunidad de activos seguros son otros y porque además hay condiciones de financiamiento que hacen elegibles a muchos proyectos o a muchas iniciativas de inversión que eventualmente en otras condiciones no podían tener lugar. El gráfico de la derecha, la parte derecha del gráfico, perdón, lo que muestra es que en ese periodo 2009-2013 asistimos a un aumento moderado de los precios de otras variables relevantes a nivel global, tanto lo que pueden ser precios de activos inmobiliarios, como pueden ser la evolución de la inflación en Estados Unidos o en el Reino Unido, o en la Unión Europea, y lo mismo con los salarios. O sea que la última experiencia que tuvimos de una fuerte expansión monetaria, lo que nos mostró es inflación de activos o aumento de precios de los activos, pero no necesariamente aumento de precios de otras variables que reflejan aspectos más transaccionales del funcionamiento de la economía. Y ahora, la mirada que podemos hacer desde marzo en adelante, o sea, para tomar otro momento en el cual la expansión monetaria que está teniendo lugar es intensa, la situación es relativamente asimilable. De un lado vemos otra vez que los precios de algunos de estos activos más asociados a procesos especulativos parecen tener un crecimiento más firme que el que se observa en otros componentes que reflejan más aspectos de la demanda agregada. O sea que uno de los desafíos que está
por delante planteado aquí es un eventual problema de gestionar una burbuja especulativa vinculada a precios de los activos, y al mismo tiempo que estas expansiones monetarias no se estén traduciendo en procesos inflacionarios, que como dije antes podrían llegar a ser un vehículo de ayuda para licuar deuda y por lo tanto tuviéramos efectos más moderados sobre ellos. A pesar de estos riesgos que estamos anotando, este mundo financiero más laxo provee al mismo tiempo algunas oportunidades. Después de haber atravesado el primer momento del impacto de la innovación de la pandemia ya en el mes de marzo, donde se produjo un flight to quality, y como ustedes ven en el gráfico de la izquierda, el dólar tendió a fortalecerse respecto a la canasta de monedas relevantes para Estados Unidos, y al mismo tiempo, cuando ven el gráfico de la derecha, observan que esa expansión, ese fortalecimiento del dólar fue generalizado frente a un conjunto de monedas. A partir de ese momento, a partir del pico máximo que se alcanzó sobre fines de marzo, principios de abril, hemos estado asistiendo a un dólar en proceso de debilitamiento, ya sea cuando lo miramos con el DXY o ya sea cuando lo miramos con la apertura de un conjunto de monedas que no están todas necesariamente incluidas en el DXY. Lo que observamos es que el dólar ha tenido una tendencia al debilitamiento, y eso ha estado asociado a esa política monetaria ultralaxa en Estados Unidos, pero también ha estado asociado a una suerte de sensación de que la situación económica no parecía ser tan dramática como inicialmente se planteó. En cualquier caso, este escenario de dólar débil provee, como voy a decir enseguida, algunas condiciones de oportunidades para países emergentes, sin perjuicio de lo cual hay que estar vigilante y atento de que estamos en medio de un proceso con fuerzas contrapuestas que pueden hacer que el dólar, que es a nivel global, que es un precio sujeto a tantas tensiones de distinta índole y en direcciones opuestas, puede generar movimientos en los próximos meses. En principio, el diagnóstico que nosotros tenemos es que estamos en un escenario de condiciones financieras laxas, con alta probabilidad de que el dólar permanezca débil, y eso le abre un conjunto de oportunidades a países emergentes, o mejor dicho, le abre un escenario no tan negativo a algunos de los países como los nuestros, que somos deudores en dólares, pero no hay que perder de vista algunas de estas fuerzas contrapuestas que están expresadas aquí. Eventualmente, una recuperación más débil a nivel global, o eventualmente un deterioro de la cuenta corriente en Estados Unidos, podría estar provocando escenarios de mayor debilitamiento del dólar, básicamente consolidando un escenario de tasas bajas de interés, y eso podría generar condiciones financieras todavía más laxas y oportunidades de búsqueda de financiamiento externo más favorables. En sentido contrario, una eventual crisis de la deuda que se manifestara con intensidad a partir del año que viene, sobre todo en algunos países desarrollados, como el caso de Italia, que es uno de los que tienen principales riesgos asociados, o un incremento de la incertidumbre política en Estados Unidos como consecuencia de un resultado electoral que arrojara un triunfo de alguno de los dos contendientes que no fuera claro en su orientación estratégica, en particular en temas como la guerra comercial, podrían provocar la sensación de un mundo más inestable, menos sólido, todo lo cual podría provocar un fortalecimiento del dólar y en la dirección contraria a lo que dije antes. En cualquier caso, nuestro escenario base sigue siendo más inclinado sobre el costado izquierdo de estas fuerzas contrapuestas, esto es, una tendencia hacia al debilitamiento del dólar a nivel global y por lo tanto al mantenimiento de estas condiciones financieras relativamente favorables para países emergentes, que como ustedes comprenderán, un escenario de dólar débil, como lo hemos explicado varias veces, tiene consecuencias directas sobre los precios de los bienes que se transan en dólares, entre los cuales están los commodities. Y a eso es en parte a lo que hemos estado asistiendo. Estos últimos meses hemos estado asistiendo a una recuperación bastante intensa de los productos commodities energéticos y metálicos. Básicamente esto está asociado a que fueron los que más se contrajeron en el momento inicial de la crisis. Como lo ven en el gráfico, los agrícolas sí se contrajeron de una manera menos intensa, y los precios de estos productos han tendido a rebotar de manera intensa, básicamente al influjo de la mayor normalización de la actividad económica. Pero también los precios de los commodities han estado rebotando al influjo de
bajo valor del dólar o el debilitamiento del dólar, en tanto estos bienes se transan en esa unidad de cuenta. Este escenario está particularmente interesante para algunos rubros relevantes para Uruguay o algunos rubros relevantes para los países emergentes, donde los alimentos, aquí ejemplificados simplemente en la soja y en el arroz, han tenido procesos de recuperación intensos. Aquí hay factores de fundamentos específicos de cada uno de estos mercados, temas de cosechas en el hemisferio norte, pero por otro lado también está el fenómeno del dólar débil. O sea que, en síntesis, en relación al escenario externo, uno lo que debería pensar cuando uno mira desde Uruguay es que el escenario internacional no luce extraordinariamente negativo si la situación sanitaria continúa relativamente bajo control como lo estuvo en las últimas semanas. Tenemos la gran duda de qué ocurrirá ahora con el ingreso del invierno en el hemisferio norte. ¿Por qué sería un escenario relativamente favorable? Porque es un escenario por ahora, por lo menos de corto plazo, de fuerte expansión de liquidez. Esa fuerte expansión de liquidez hace que los flujos de capitales hacia países emergentes no se vean interrumpidos. Ese escenario de fuerte liquidez supone tasas de interés, valor del dólar relativamente bajo, lo cual provee precio de los commodities relativamente tonificados, todo lo cual genera, digamos, un escenario menos negativo del que nosotros nos podríamos haber imaginado hace un año y medio, cuando visualizábamos tendencias al fortalecimiento del dólar o condiciones financieras menos laxas que las que tenemos hoy. No obstante ello, hay que no perder de vista algunos riesgos que están asociados aquí, que son mayores tensiones sociales y políticas que podrían generar incertidumbre y volatilidad financiera en algunos mercados. No debemos perder de vista que hay una posible crisis de deuda en ciernes, que habrá que ver su dimensión, su alcance y cómo se gestiona, y cuáles son sus consecuencias en materia de gestión. Y finalmente, el riesgo de alguna burbuja especulativa que pueda generar o afectar algún mercado financiero en algún lugar del mundo, lo que podría terminar alterando estas condiciones financieras tan laxas a raíz de esta evolución de precios de los activos dispar, como yo les mencionaba. O sea, un escenario internacional que está cargado de incertidumbre, que enfrenta riesgos, pero que al mismo tiempo no debemos perder de vista que también para un país como Uruguay enfrenta oportunidades y que además, insisto, el escenario como está planteado hoy parece ser menos dramático del que nosotros nos imaginábamos hace tan solo 6 meses. Dicho eso, vamos rápidamente a hacer algún comentario sobre la región, simplemente para terminar de presentar el contexto externo de Uruguay, donde claramente la región no es fuente de buenas noticias como no lo ha sido en los últimos años, donde seguramente seguirá o persistirá, sobre todo el lado argentino, generando condiciones relativamente desfavorables para Uruguay. Miremos un momento en Brasil, donde las expectativas están mejorando. La caída que tuvo Brasil en el segundo trimestre en términos interanuales en relación al año pasado fue importante, de casi de 11%, superando el 11%, una contracción significativa. Sin embargo, todo lo que son los reportes del relatorio del mercado del Banco Central de Brasil sugieren que para 2020 la contracción de la actividad sería menor la que esperábamos en junio. De hecho, la última revisión que tenemos, que es la del 9 de octubre, nos indica que el consenso de actividad se ubicaría al PIB este año en una contracción del 5%, cuando en junio se esperaba una contracción del 6,5%. O sea que en ese sentido las expectativas están mejorando en términos de actividad, a pesar de que en términos de 2021 la recuperación ha permanecido cifrada en 3,5%. O sea que en el caso de Brasil estamos asistiendo a una contracción significativa este año, con una recuperación que no compensa la contracción de este año, pero que de alguna manera insinúa un rebote probable. En ese contexto, y en un marco de un conjunto de cambios a nivel social y político que está teniendo lugar en Brasil, estamos asistiendo a un aumento de la aprobación de la gestión del presidente Bolsonaro. Ustedes ven allí en las distintas dimensiones que tenemos a mayo, junio y agosto. Claramente la opinión buena ha mejorado, la opinión también regular ha mejorado y la opinión pésima ha tenido una tendencia a una cierta estabilidad. Pero lo que los indicadores de opinión pública sugieren, lo que el propio gobierno está internalizando, es que la
la gestión que se ha estado haciendo en materia de la pandemia, básicamente a partir de las transferencias sociales, ha generado una menor tensión o una menor desaprobación a la gestión del presidente desde el punto de vista de opinión pública. No obstante ello, los mercados están preocupados básicamente por encontrar la manera en que el gobierno va a lograr retomar las reformas estructurales que quedaron un poco en suspenso a raíz del golpe de la pandemia y sobre todo en qué medida, una vez que la situación tienda a normalizarse eventualmente a partir del año que viene, el cumplimiento de la regla de tope de gasto y la corrección fiscal imprescindible a esta altura del partido puede ser recuperada. Ustedes observan ahí en el gráfico que tanto a nivel primario como a nivel de déficit global, la situación fiscal es bien comprometida, había iniciado un proceso de mejora hasta que en marzo del 2020, a raíz de las medidas que fue necesario tomar para compensar los efectos de la pandemia, el deterioro fiscal se ha vuelto significativo. O sea que en realidad a lo que vamos a asistir ahora en el caso de Brasil es a intentar descubrir de qué manera esta mirada del presidente Bolsonaro, que es intentar seguir ayudando a la población debilitada, pero que requiere importantes recursos fiscales, puede compatibilizarse con la mirada del ministro Guedes, que pretende, por un lado, retomar las reformas estructurales y sobre las cuales, y al mismo tiempo sobre el cual pesa la mirada de qué va a hacer con la situación fiscal tan afectada como esta. En el marco de esa incertidumbre en la que estamos en Brasil desde el punto de vista político, es posible interpretar esta depreciación del real que ha tenido lugar. Ustedes habrán visto en los gráficos anteriores que en el caso de Brasil sigue siendo un caso excepcional a nivel global, donde el dólar no solamente no se ha debilitado, sino que la moneda ha continuado depreciándose. Básicamente producto de que existe a nivel de mercado alguna incertidumbre respecto de las consistencias entre los objetivos que el presidente persigue, la popularidad que está alcanzando dado las acciones que está tomando y al mismo tiempo los desafíos que la economía brasileña tiene en términos fiscales, donde Guedes es su responsable. Y ahí emergen algunas tensiones insinuadas entre el ministro Guedes y Bolsonaro, que todavía es difícil de saber cuál será la resolución. Por tanto, esa es la razón por la cual, si bien las perspectivas mejoran, la incertidumbre persiste y básicamente gira en torno a la situación fiscal, que es la principal debilidad de la economía brasileña. En el caso argentino, podríamos, como siempre decimos, hablar mucho rato, pero lo que es fundamental poner sobre la mesa es que, a pesar de haber alcanzado una reestructura trabajosa, compleja de alcanzar, pero que finalmente alcanzó un grado de adhesión relativamente importante, la reestructura de esa deuda, que era el principal desafío que tenían las autoridades argentinas, no parece haber calmado las tensiones y por el contrario, de alguna manera los desequilibrios se han estado acentuando. Fundamentalmente, la razón de esto está asociada en este gráfico que ustedes también. Estamos hoy asistiendo, al igual que en muchos lugares del mundo en Argentina, a un deterioro fiscal pronunciado a raíz del deterioro, la afectación de la actividad y por lo tanto la merma recaudatoria y a su vez la expansión del gasto que ha sido necesario realizar para compensar algunos sectores de la población severamente afectados. Lo ven allí, el déficit fiscal desde el principio de año, que estaba prácticamente en niveles de equilibrio, se estaba deteriorando de manera persistente, alcanzando casi 6 puntos del PIB. Y en la medida que Argentina, reestructura de deuda y niveles de endeudamiento extraordinariamente altos que tiene, no tiene acceso a financiamiento genuino, lo que ha estado haciendo es esencialmente monetizando ese déficit, entonces emitiendo moneda para poder hacer cumplimiento, para poder enfrentar los gastos en los que incurre. Y eso es el desequilibrio fundamental que está puesto sobre la mesa. En ese contexto, digamos, de estos fundamentos tan débiles desde el punto de vista fiscal y una situación económica de baja perspectiva de crecimiento hacia adelante, lo que hemos estado asistiendo es a un deterioro de la credibilidad de la política y un deterioro de las expectativas de cumplimiento de un conjunto de compromisos que las autoridades tienen, lo cual ha provocado típicamente una pérdida de reservas. Fíjense que solamente en lo que va del año se estima que se han perdido en el orden de los 3.700 millones de dólares de reservas. Las reservas disponibles, libremente disponibles, entonces cuando uno deduce, como hemos comentado en otras oportunidades, el swap con China, por ejemplo, hace que el Banco Central de la República Argentina disponga solamente 6.500 millones de dólares de reservas.
solamente para que tengan una idea, ese es aproximadamente el mismo nivel, incluso algo menos del nivel de reserva libre de disponibilidad que tiene Uruguay, siendo Argentina una economía 10 o algo más veces más grande que la nuestra. O sea que efectivamente el stock de reservas en poder del Banco Central es muy limitado y eso de alguna manera introduce mucha incertidumbre sobre la fortaleza de la moneda, y eso esencialmente se ha traducido en esto en las últimas semanas. Un aumento de la brecha entre el dólar oficial y el dólar informal, donde estamos alcanzando niveles del 100%, y básicamente con la idea de todo el mundo de que vamos a un año 2021 o cierre de 2020 con depreciaciones adicionales de la moneda. La razón por la cual no estamos asistiendo todavía a un proceso inflacionario más significativo en un contexto de expansión monetaria de estas características, en un contexto de tanta incertidumbre y de volatilidad cambiaria y de depreciación intensa de la moneda, es que prevalecen en Argentina 3 o 4 condiciones que seguramente son muy excepcionales y son muy de corto plazo, que han impedido que esto ocurra. Una es la recesión, que es muy intensa y que por tanto del lado de la demanda no hay condiciones para la traslación a precios fáciles. La otra es la represión de precios que hay un conjunto de precios que están todavía regulados y restringidos y están siendo manejados por debajo de la inflación pasada, pero todos son factores que son de naturaleza transitoria y que son difíciles de mantener a largo tiempo, todo lo cual hace pensar que Argentina está próxima ante cualquier cambio de escenario a asistir a una aceleración de la inflación. Y esa es la razón por la cual las perspectivas todavía lucen muy mal para Argentina, ¿no? En primer lugar, la recuperación está muy condicionada por la forma en la que va a ser resuelta la crisis sanitaria. Recuerden que Argentina hoy se ha convertido en el foco de principal preocupación en la región en términos sanitarios. Es el país que presenta las peores cifras, incluso peor que Brasil. Al mismo tiempo, no parece terminar de concretarse un plan económico. Todos esperábamos que una vez que se resolviera el problema de la deuda, las autoridades se concentraran en el fenómeno de trazar un plan más o menos creíble, una estrategia más o menos creíble hacia adelante. Ese plan no emerge, es verdad que es muy difícil de formular y probablemente esa es la explicación principal de por qué no emerge. Y a su vez estamos en pleno proceso de negociación con el fondo, que el fondo, como siempre, está recomendando las cosas que suele recomendar: un ajuste fiscal, un sinceramiento de la moneda, levantando los controles o haciendo que el tipo de cambio refleje mejor los fundamentos del mercado, lo cual debería provocar una apreciación adicional, todo lo cual debería dar lugar a niveles inflacionarios más altos, lo cual supondría unas consecuencias económicas significativas. Esa es la razón por la cual todavía tenemos un 2020 con perspectiva de caída muy significativas, en torno del 12%, y tanto el INDEC como el Banco Central de la República Argentina prevén recuperaciones todavía relativamente intensas para el año que viene, pero que nosotros ponemos en tela de juicio. Nuestra idea es que Argentina va a permanecer en un terreno de crecimiento muy bajo, si no es que negativo, incluso a nivel de 2021. Al mismo tiempo, creemos que en ausencia de un plan claro y relevante, vamos a estar asistiendo en el caso argentino a más pérdida de reservas y a una depreciación más intensa del peso. Seguramente esto sobre fin de año lo veamos con más claridad. A un aumento de la inflación, básicamente porque, como ha declarado el ministro Guzmán, por ahora el gobierno no está queriendo o no está queriendo asumir que es necesario hacer un ajuste fiscal importante. Eso seguramente forma parte de la discusión con el fondo, pero en ausencia de un ajuste fiscal, la única mecanismo que tienen para financiarlo, el déficit, es con monetización, lo cual tarde o temprano va a conducir a un incremento de la inflación relevante, que nosotros creemos que además la prolongación de este efecto severo desde el punto de vista de la actividad y desde el punto de vista del empleo va a tener consecuencias perdurables sobre la capacidad de producción de Argentina y sobre todo sobre el capital humano en Argentina, lo cual va a retroalimentar un escenario de bajo crecimiento no solamente para 2021, sino en adelante. Y finalmente creemos que este escenario tan turbio y con tanta falta de claridad probablemente es un escenario muy proclive a la emergencia de un descontento social que seguramente con las elecciones legislativas a las que tendrán lugar en septiembre del año que viene van a tensar mucho el clima político en los próximos meses. O sea que en síntesis nuestra mirada sobre Argentina es muy negativa y creemos que Argentina va a seguir siendo una fuente de malas noticias para Uruguay en los próximos meses.
Y para terminar, ese escenario regional, digamos, incierto por el lado de Brasil y muy tenso por el lado argentino, no debe dejarnos de ver que este es un punto que condiciona en una dimensión bastante relevante Uruguay. Tenemos a nuestros dos socios comerciales transitando por fases de actividad muy negativas o de bajo crecimiento, pero al mismo tiempo tenemos a los dos socios comerciales que por sus debilidades, sus fragilidades macroeconómicas, están con fundamentos muy débiles y eso los ha llevado a que sus monedas se hayan depreciado intensamente. Entonces lo que ven en los dos gráficos aquí es nuestro tipo, el tipo de cambio real bilateral de Brasil con Estados Unidos, en el gráfico de la izquierda, en azul, y de Uruguay con Estados Unidos. Como verán, Brasil está barato en dólar en relación a Estados Unidos, en relación a su promedio histórico. Uruguay todavía permanece relativamente caro, aunque menos caro de lo que estaba, pero la distancia que hay entre Uruguay y Brasil sigue siendo significativa, y ni hablar cuando vamos a ver el caso argentino y tomamos el caso del dólar blue, que es el relevante para el turismo, la distancia es superlativa. Y por lo tanto, la pregunta que todos nos formulamos en estas semanas es si este desacople de precios relativos que exhibe Uruguay con la región, que en el pasado siempre supimos que era insostenible por periodos prolongados, como ocurrió con la ruptura de la convertibilidad a finales del 2001, previa ruptura del real, hacen que Uruguay vaya a terminar de alguna manera siguiendo la dinámica de precios de la región. Nosotros, como lo vamos a comentar enseguida, creemos que hay razones para pensar que el escenario es diferente que en el pasado, que no es necesario, no es probable que Uruguay tenga que provocar depreciaciones de la intensidad que logró, que tuvo que hacer en el pasado, que se vio obligado a hacer en el pasado para resolver estos desbalances, estos equilibrios regionales. Pero en cualquier caso no hay que perder de vista que no estamos exentos a que esto significa un shock negativo relevante para la economía uruguaya y que para algunos sectores esto es muy significativo y que eventualmente puede tener consecuencias sobre nuestra moneda, sobre todo si en algún momento los inversores externos perciben que el riesgo de Uruguay no está desacoplado enteramente del riesgo argentino o brasileño. Lo que sí es claro es que si Uruguay pretendiera seguir la trayectoria de los precios que tienen lugar en Argentina y en Brasil en este momento, sería muy difícil lograrlo. Recortar distancias de manera deliberada alojaría en Uruguay un conjunto de desequilibrios que son altamente desaconsejables, razón por la cual lo que debemos pensar es que o vamos a vernos obligados a depreciar la moneda por algún efecto exógeno, o directamente vamos a mantener, por lo menos durante 2021, estos niveles de precios relativos tan desfavorables que tienen consecuencias para algunas actividades como el turismo, algunas exportaciones regionales muy específicas para Uruguay. O sea que, dicho todo eso, lo que uno puede resumir diciendo es: el escenario externo para Uruguay no luce tan negativo, aunque no está exento de riesgos, como consecuencia de los efectos de las condiciones financieras internacionales laxas, pero al mismo tiempo nuestro principal foco de atención o de preocupación es que la región está lo suficientemente frágil y con una inestabilidad potencial muy grande, lo cual puede provocar que esas condiciones internacionales no tan negativas, afincadas en esto que les señalaba antes, puedan verse de alguna manera neutralizadas o incluso revertidas a raíz de estos fenómenos tan negativos en la región. O sea que hay que mirar con mucho cuidado a la región. Dicho eso, le cedo la palabra a mi colega y amigo Alfonso para que él continúe con la parte uruguaya. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias a Gabriel por la introducción y la previa del escenario internacional. Yo creo que una buena forma de resumirlo y tratar de bajarlo a las consecuencias que esto tiene para Uruguay es pensar que, como decía Gabriel, el escenario internacional en el margen va mejorando y aparecen algunas noticias buenas, y que sobre todo lo que es el escenario internacional, extrarregional, uno podría pensar que el viento se empieza a poner de cola y que eso genera oportunidades para Uruguay de cara al 2021, con ciertos riesgos, con ciertos nubarrones por la crisis de deuda que se está gestando en las economías avanzadas, por eventuales burbujas de activos que pueden poner en riesgo el proceso hacia adelante, pero en principio estas condiciones financieras laxas se parecen a las que hubo al inicio de este siglo y también a las que fueron
respuesta a Lehman Brothers, que en general son escenarios de vientos de cola. El problema es que los vientos regionales se nos están poniendo de frente y nos van a generar dificultades para avanzar. Esas son como los dos contrapuntos que tiene el escenario internacional para Uruguay. En ese contexto, vale la pena mirar un poco cómo viene desempeñándose la actividad y hacia dónde vamos. Así que bueno, los próximos 20 minutos más o menos vamos a estar mirando estas cosas y tratando de redondear las perspectivas para Uruguay. Los datos que conocemos hasta ahora mostraron un desempeño de la actividad en el segundo trimestre que obviamente no fue bueno y que en términos históricos pauta una caída récord de la actividad, ¿no? La contracción del producto en el segundo trimestre superó el 10%, y esto es el peor registro trimestral desde la crisis del 82. De hecho, ahí en la gráfica se puede ver la comparación con lo que fueron las contracciones en la crisis del 2002, y no tuvimos ningún trimestre con una caída de esta magnitud en la crisis del 2002. Fueron varios trimestres de caídas importantes, con lo cual la caída acumulada fue muy significativa. En el caso de este 2020 no estamos esperando una secuencia de ese tipo, pero sí tuvimos obviamente un segundo trimestre que fue malo en términos históricos. No estuvo muy desalineado de las expectativas, en el caso nuestro estuvo algún punto por encima de lo que estábamos esperando, pero en principio no tiene mayores sorpresas. Cuando uno lo mira desde el punto de vista sectorial, también la dinámica de los sectores estuvo más o menos en línea con lo que se esperaba, ¿no? Con una contracción importante de los sectores vinculados al comercio, restaurantes y hoteles, que son básicamente sectores que estuvieron muy afectados por las medidas de distanciamiento físico-social, y también sectores vinculados al servicio, ¿no? El rubro de otras actividades, que es un porcentaje importante del PBI, que incluye servicio doméstico, pero otro tipo de servicios, también tuvo un golpe importante en el segundo trimestre. Y del otro lado, en el otro extremo, un aumento del sector de telecomunicaciones, y también una caída más moderada de algunos sectores que claramente están como mucho más aislados de lo que es el efecto de la pandemia, ¿no? Por un lado, las actividades primarias, que tuvieron caídas de la actividad, pero que no tuvieron en principio mayor afectación del COVID, sino más bien problemas de oferta, problemas de producción, como hubo en el agro, una zafra de soja que fue un poco peor que la anterior, falta de disponibilidad de ganado que afectó la faena. O sea, son factores vinculados al ciclo biológico y no tanto a la crisis del coronavirus, con lo cual seguramente se van a revertir en los próximos trimestres. Y también una actividad de la construcción, que si bien cayó respecto a un año atrás, también viene con una dinámica o una inercia propia que nos hace pensar que son sectores que pueden estar liderando la recuperación. Pero en principio, el primer comentario es que la actividad en el segundo trimestre obviamente tuvo un desempeño malo en términos históricos, pero así como tenemos ese registro malo en el segundo trimestre, también tenemos buenos indicadores adelantados del tercer trimestre. Algo de esto estábamos viendo también en nuestra reunión anterior de julio, pero en los últimos 3 meses esto se ha consolidado. O sea, la mayoría de los indicadores de actividad de alta frecuencia con lo que contamos en Uruguay están mostrando ya un tercer trimestre que se acerca a la normalidad. Acá tenemos un panel de varios indicadores. Las ventas de cemento, que ya vienen por encima de los niveles de estos meses del año pasado. Esto obviamente tiene que ver con las grandes obras que está desplegando Uruguay. Una producción industrial que tuvo un golpe muy grande en marzo y abril, pero que ya empieza a recuperarse, todavía por debajo del año pasado, pero recuperándose. Ventas de gasoil y de nafta que ya empiezan a estar en valores similares a los del año pasado. Ventas de autos de 0 kilómetros, que también tuvieron un golpe grande en el segundo trimestre y que en los últimos meses ya están apenas por abajo de los registros del año pasado. Esto creo que es un indicador que en general sorprendió a muchos porque la recuperación fue más rápida de lo esperado. Y algo parecido pasa con la recaudación de la DGI, que también está en niveles similares a los del año pasado en términos reales. En cualquier caso, lo que uno puede ver en términos generales es un segundo trimestre malo y todos los indicadores adelantados del tercer trimestre que muestran una normalización bastante acelerada de la actividad, y como comentaba Gabriel al principio, seguramente más rápida de lo que podríamos haber pensado por allá por los meses de abril. Si bien esto está pasando, también hay otros sectores que permanecen bastante rezagados, porque acá básicamente estamos mirando indicadores que son de sectores transaccionales, de sectores transables o que tienen que ver con movilidad interna,
pero todos sabemos que también hay un núcleo importante de la actividad, que después vamos a explicar un poco más, que está vinculado sobre todo al turismo, que muestra un desempeño que claramente es peor a lo que estamos viendo en estos indicadores y que seguramente va a seguir rezagado en los próximos meses, ¿no? En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar es que ya con la información del tercer trimestre estamos teniendo un rebote bastante generalizado, asimétrico, pero rebote al fin, y muchos sectores que ya están igual o incluso algo mejor que el año pasado. En ese contexto, nuestra proyección de actividad para este año es una caída del 4,3%, y como se ve ahí en la gráfica, un rebote tibio el año que viene, un crecimiento del 2% estamos proyectando. Cualquiera de los dos registros son un poco menos optimistas de lo que son las proyecciones oficiales que están implícitas en el presupuesto quinquenal. La caída que nosotros estimamos para este año es algo mayor y la recuperación o el rebote del año que viene es algo menor. De hecho, las proyecciones oficiales del gobierno suponen un crecimiento superior al 4% para el año que viene. En nuestro caso, básicamente lo que está implícito en estas proyecciones es que es este escenario regional que comentaba Gabriel. En nuestro modelo de proyección, la región sigue siendo un fundamento importante para el desempeño de la economía uruguaya, más allá de que nuestra inserción internacional ha cambiado y que hoy somos menos dependientes de la región. Sigue siendo un determinante, para algunos sectores es clave el comportamiento de la región, y este rebote tibio del año que viene lo que tiene implícito justamente es que hay algunos sectores de actividad que no se están recuperando a la velocidad de lo que veíamos recién en los indicadores generales, y que hay muchos sectores de actividad, sobre todo que están vinculados o expuestos a la región, que van a tener una dinámica en 2021 bastante más complicada de lo que pueden ser los sectores de inserción internacional. Con lo cual, nuestra visión general de la actividad es que estamos en fase de rebote, pero todavía nos va a costar recuperar los niveles que teníamos antes de esta crisis del coronavirus. Recién hacia el 2022 la economía estaría alcanzando los mismos niveles de producción que teníamos en el año 2019, de acuerdo a nuestras proyecciones. Un comentario importante que no quiero dejar pasar es que esta reunión es la última vez que vamos a ver esta gráfica que estamos mostrando acá, porque en diciembre está previsto que el Banco Central divulgue una nueva base de las cuentas nacionales. Esto es una nueva metodología y un nuevo enfoque para medir el crecimiento del PBI. Y eso va a traer cambios bastante importantes que nos van a cambiar, por un lado, la lectura de cómo se ha venido desempeñando la actividad económica y también el nivel de PBI. Básicamente los cambios metodológicos lo que hacen es como ampliar la cobertura institucional de la cantidad de sectores que se miden para estimar el PBI, y va a cambiar seguramente la dinámica hacia atrás de cómo viene comportándose la economía. Esto básicamente porque uno de los problemas que tenemos alojados en la medición del PBI actual es un posible sesgo, una sobreestimación del peso que tienen las telecomunicaciones, que ha incidido al alza sistemáticamente en las tasas de crecimiento de los últimos años. Es bastante razonable esperar que la nueva base de cuentas nacionales va a corregir este sesgo de medición, con lo cual posiblemente va a haber una revisión hacia atrás de las tasas de crecimiento que nos van a mostrar un panorama de crecimiento de actividad, sobre todo en los últimos 5 años, un poco menos alentador de lo que muestra la base actual. O sea que seguramente vamos a tener menos crecimiento hacia atrás, pero también posiblemente vamos a tener un mayor nivel de PBI, que es algo que pasa usualmente cuando se actualiza la base de cuentas nacionales, dado que se amplía la cobertura de los sectores institucionales que se están midiendo. Y eso tiene como distintas implicancias. Por un lado, nos va a cambiar la lectura de cómo se viene desempeñando la actividad, con lo cual va a afectar también la dinámica de las proyecciones, y también tiene implicancias a nivel, por ejemplo, de los equilibrios fiscales, porque si efectivamente se consolida este aumento del PBI nominal, algo que esperamos que suceda, de hecho sucedió la última vez que Uruguay actualizó la base de cuentas nacionales, eso puede ayudar a licuar los ratios de PBI, el ratio de déficit sobre producto, la deuda sobre producto, van a cambiar seguramente producto de este cambio. Con lo cual, no tenemos información previa porque el Banco Central no ha divulgado muchos detalles de cuáles son los efectos de este cambio de base, pero seguramente en la próxima reunión de fin de año o más hacia fines de este año, vamos a estar viendo bastantes cambios en la dinámica del PBI, con lo cual va a ser un tema que vamos a tener que analizar más en detalle, va a meritar seguramente
comunicados o contactos de parte nuestra, con lo cual tengan todos en cuenta que esta dinámica del PBI va a cambiar y va a cambiar bastante hacia adelante, con lo cual estas proyecciones seguramente van a cambiar. Más allá de eso, y más allá de esa discusión sobre cuál va a ser la dinámica del nuevo PBI, cómo se va a comportar la economía hacia adelante, lo que sí podemos tratar de pensar, de imaginarnos es cómo va a ser la morfología de este proceso, más allá de si el crecimiento es 1,9 o 2,5, cómo nos podemos imaginar que va a ser el proceso de salida de esta recesión, dado el panorama internacional que Gabriel describió muy bien hace un ratito. Cuando uno se planta desde el lado del análisis macro, digamos, y tratamos de ver los determinantes del lado de la demanda, uno básicamente puede simplificar la demanda agregada pensando que al final del día un país crece por demanda interna o por demanda externa. La demanda interna puede ser consumo privado o puede ser consumo público, y la demanda externa es básicamente exportaciones, que pueden ser exportaciones extrarregionales o exportaciones vinculadas a la región. Entonces, con este escenario macro tal como está planteado, vale la pena pensar un poco, reflexionar cómo puede ser la morfología de esta salida, dadas las condiciones globales que estamos teniendo. Entonces, un primer comentario es que, por lo que comentaba Gabriel, de las oportunidades que surgen del escenario internacional, es bastante plausible pensar que un primer componente o un primer motor del crecimiento de la salida, de la salida de los próximos años va a ser un crecimiento basado en exportaciones de bienes, exportaciones de inserción extrarregional. O sea, podemos estar ante un proceso de recuperación parecido al que tuvimos al principio de este siglo, o parecido al que tuvimos en la era post-Lehman Brothers, básicamente porque las condiciones financieras globales son similares, estas condiciones de tasas bajas, dólar débil y eventual aumento de precios de los commodities, pueden favorecer un mayor desarrollo exportador de lo que venimos viendo en los últimos años. Recordemos que en realidad, cuando uno mira la dinámica de crecimiento de Uruguay en los últimos años, en los últimos 5 años, estos sectores han permanecido rezagados, trancados, algunos en retroceso en niveles de producción, pero son sectores que vienen de una dinámica negativa en los últimos 5 años, luego de la caída de los precios del commodity del 2014. O sea que este cambio del ciclo internacional puede hacer que la recuperación venga de la mano de estos sectores que por ahora vienen mostrando en general un desempeño negativo en 2020, todavía con niveles de exportación por debajo del año pasado, pero ya hay algunos sectores que empiezan a mostrar síntomas de recuperación. Gabriel mostraba la gráfica de los precios del arroz, que ya está haciendo que las solicitudes de exportación y que la dinámica de exportación del sector arrocero esté creciendo, y también seguramente el aumento de los precios de la soja, que ayuda a ponerle piso a la contracción del área y eventualmente puede ayudar a que los volúmenes de exportación crezcan en los próximos 2 años. O sea que acá tenemos probablemente un determinante del lado de la demanda agregada o un conjunto de sectores que son candidatos a liderar la salida. No estamos esperando para el 2021 una salida que esté apuntalada en el consumo privado, y esto básicamente porque seguimos pensando que si bien la economía está en fase de rebote, el mercado laboral todavía mantiene cierto rezago. Lo estamos viendo en los indicadores de empleo actuales, y por la morfología de los sectores que están quedando atrás, también uno debería pensar, o por lo menos nosotros pensamos, de que el mercado laboral le va a costar recuperarse en 2021 y va a estar rezagado respecto al rebote de actividad. Hoy tenemos todavía más de 100.000 beneficiarios de seguros de desempleo de algún tipo, y esto representa más o menos el 11,5% de los trabajadores registrados, pero en algunos sectores, que son básicamente los más expuestos a esta crisis y al distanciamiento físico-social, sectores como el sector inmobiliario, restaurantes, hoteles, tenemos registros de 20 o 30% de los trabajadores registrados que están hoy siendo beneficiarios del seguro de paro. O sea que básicamente refleja bastante la dinámica de lo que son los sectores que están más afectados por la crisis. Entonces, un poco porque pensamos que los efectos del mercado laboral serán duraderos y la recuperación será con rezago, y también porque la propia dinámica de la crisis va a llevar a una caída del salario real, no estamos esperando que el consumo privado sea el puntal de recuperación del crecimiento en el año 2021. Si se consolida, digamos, una salida ordenada en base a las exportaciones, puede ser un escenario plausible más hacia el 2022 o años posteriores, pero el principio del rebote no esperamos que venga del lado del consumo privado.
tampoco obviamente esperamos que los sectores de inserción regional sean los que lideren la salida. Vamos a tener una temporada turística que no va a ser buena y un sector turístico que va a necesitar obviamente ser apuntalado, porque no es razonable pensar que la demanda interna va a poder compensar la falta de demanda externa. Hoy el turismo representa, el gasto en turismo total representa más o menos algo más del 6% del producto. Parte de eso es turismo interno, turismo que realizamos los uruguayos a nivel local, pero algo más de la mitad es turismo externo, son turismo, digamos, gastos de no residentes que vienen a Uruguay. En el 2019, el gasto de turistas no residentes en Uruguay fue 3,5% del PBI, ¿ah? Y lo que los uruguayos gastábamos en el exterior era del orden de 2% del PBI, o sea que había una brecha de 1,5 puntos, esta brecha ha venido bajando en los últimos años, pero en cualquier caso, aunque los uruguayos dejemos de viajar y gastáramos todo ese dinero en turismo interno, esa brecha, digamos, no tenemos capacidad de cerrarlo. Tendríamos que dedicar más porcentaje de nuestros ingresos al gasto en turismo, en un contexto en el que el mercado laboral viene con ajuste de cantidades y ajuste de precios. Entonces, no es plausible pensar que el turismo interno va a compensar la falta de turismo externo. Puede amortiguarlo parcialmente, pero en principio deberíamos pensar que por la situación sanitaria y por la situación regional que Gabriel describía, todos estos sectores de inserción regional no van a ser los que lideren la recuperación en 2021. Tampoco va a ser el gasto público, porque en realidad tenemos un presupuesto que en línea con lo esperado plantea una consolidación fiscal. Es un presupuesto austero que está basado en gastos, en una asignación de gastos que está congelada y que hay una mejora fiscal programada básicamente por el aumento esperado en el PBI. Pero desde el punto de vista de la erogación o del esfuerzo fiscal, en realidad es un presupuesto contractivo. Y de hecho las partidas del presupuesto que pueden ser más dinamizadoras de la actividad y que pueden operar en forma contracíclica, como puede ser la inversión, son partidas que se contraen en la asignación presupuestal. El presupuesto es consistente con una mejora del resultado fiscal, pero esa mejora del resultado fiscal supone una contracción del nivel de gasto como porcentaje del producto, que tiene que ver, o que, digamos, que es consistente con lo que es la visión del gobierno sobre el rol del sector público en la economía. Es un presupuesto que propone relajar la restricción fiscal que enfrenta Uruguay hoy, reducir el peso del sector público y dar más espacio al sector privado. Entonces, la asignación de inversiones, por ejemplo, es la más baja de los últimos 20 años, con lo cual es un presupuesto que busca la sostenibilidad fiscal, pero que obviamente no utiliza el gasto público como elemento contracíclico ni de recuperación de la actividad. Entonces no deberíamos esperar que el gasto público opere en forma contracíclica y sea el dinamizador de la actividad. Finalmente lo que nos va quedando es que al final lo que seguramente deberíamos esperar es una salida de esta crisis o un rebote de la actividad liderada por sectores exportadores y también liderada por la inversión privada. Parte de eso es lo que está implícito en el presupuesto, parte de lo que está implícito en las proyecciones quinquenales, y parte de eso es lo que ha hecho que el gobierno despliegue ciertas iniciativas de políticas públicas. De hecho, el decreto que se acaba de publicar hace 15 días, que reglamenta nuevamente el régimen de promoción de inversiones en el marco de la COMAP y la propia resolución de la COMAP, lo que hacen es elevar la apuesta o generar un régimen de promoción de inversiones que es probablemente, cuando uno lo mira en los últimos años, es el régimen más beneficioso y más agresivo de promoción de inversión y de promoción del empleo que hemos visto en la nueva era de la COMAP del año 2007 a la fecha. ¿Por qué decimos esto? Básicamente porque en realidad el régimen lo que hace es generar incentivos muy agresivos para la creación de empleo, y genera condiciones de aplicación de sus beneficios y de captura de sus beneficios que son seguramente las más beneficiosas de las últimas variantes del régimen que hemos tenido. De manera tal que cuando uno analiza distintos casos de negocio, distintas inversiones para distintos tipos de empresas, este régimen lo que ofrece es la posibilidad de capturar probablemente la mayor parte de beneficios en comparación con los regímenes anteriores. Eso básicamente porque es muy generoso con los puntajes o con los beneficios que genera a partir de la creación de empleo,
y también es muy generoso con la cantidad de años o con los plazos que el régimen admite para capturar esos beneficios. Entonces, esto genera obviamente un marco de política que es muy, muy beneficioso en términos de inversiones. Para que estas inversiones se consoliden y ocurran, tiene que haber condiciones de rentabilidad del lado del sector privado. O sea, si no hay rentabilidad esperada y si no hay condiciones de mercado, no hay posibilidad de materializar y de capturar estos beneficios. Entonces, la combinación de este régimen con un escenario internacional que empieza a ser más favorable para algunos sectores puede ser un catalizador de inversiones que sea uno de los motores de la recuperación del año que viene. Con lo cual, nuestra visión, redondeando del lado de la demanda agregada, es que seguramente el inicio de la recuperación va a venir del lado de los sectores exportadores de inserción internacional, con posibilidad de ser apuntalado por un nuevo ciclo de inversiones en el marco de estos beneficios nuevos que tenemos, y con un sector interno, una demanda interna y una demanda regional que van a ser lastres de crecimiento en el año 2021 por las condiciones de empleo y por las condiciones regionales a las que estamos expuestos, ¿no? En ese marco, un tema, el último tema que queremos tocar y compartir es algunas reflexiones sobre el nuevo régimen de política monetaria y los nuevos objetivos que se está planteando el Banco Central o la política económica en general en materia de inflación. Ahí, como todos habrán visto, en los últimos meses el Banco Central ha planteado un programa de desinflación o nuevos objetivos, nuevos instrumentos de política monetaria para lograr bajar la inflación en forma sistemática. Y a veces yo creo que este es un tema que a veces se pierde de vista, nosotros lo hemos discutido mucho, y es un tema que no ha estado en la agenda en los últimos años en Uruguay, y creemos que es muy importante y que es muy oportuno que Uruguay encare esto en forma definitiva. Nosotros nos hemos acostumbrado en Uruguay a convivir con esta inflación del 8% y hemos logrado convivir y administrarla. Es una inflación baja para Uruguay en términos históricos, pero es muy alta en términos internacionales hoy. La realidad es que Uruguay, desde mediados de los 90 hasta ahora, no ha tenido avances sustantivos en materia de control de inflación, y es uno de esos indicadores que nos hace ponernos un poco colorados. Cuando uno ordena a los países del mundo por niveles de inflación, obviamente ahí tenemos un gráfico y están sacados un poco de escala algunos países que están muy, muy desordenados, como Venezuela, Zimbabue o Argentina, pero en realidad los países que están cerca de Uruguay, todos los países que tienen o que tenemos inflaciones de más del 5 o 6%, no somos necesariamente países, saco Uruguay de la muestra, digamos, pero los países que tienen inflación alta en general no son países de buena calidad institucional o de buena calidad macroeconómica. O sea, claramente la inflación es un indicador que desentona en Uruguay y que al final termina favoreciendo la inflación, termina alentando el carry trade y termina generando, entre otras cosas, mucha volatilidad en el tipo de cambio real. Con lo cual, nosotros creemos que es importante atacar el tema y que es oportuno que se haga y que se plantee un programa de desinflación. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Las expectativas de inflación vienen corrigiéndose a la baja. Tuvimos un inicio del 2020 con un desalineamiento importante de las expectativas de inflación, producto de la depreciación del peso y del shock que produjo la crisis del coronavirus. En los últimos meses viene bajando las expectativas de inflación. Recién decíamos que creemos que es oportuno y es importante, porque creemos que hay también una ventana de oportunidad histórica para Uruguay de bajar la inflación, porque hay varias condiciones que permiten pensar que Uruguay puede romper con esta inercia inflacionaria que viene arrastrando en los últimos 20 años. Tenemos una política fiscal que está en fase contractiva, algo que no pasaba en los últimos 15 años. Estamos en el medio de una recesión con caída del salario real, que obviamente no es bienvenida ni deseable, pero sí opera a la baja sobre los precios, con lo cual hay una oportunidad de capitalizar esa menor presión inflacionaria. Tenemos un convenio puente que transitoriamente desarmó algunos mecanismos de indexación en los salarios que Uruguay puede aprovechar, y por ahora también tenemos un escenario de dólar débil por todas las condiciones que Gabriel explicaba hace un rato. O sea, que hay un conjunto de condiciones que hacen pensar que Uruguay puede romper esa inercia inflacionaria. Capitalizar eso requiere acciones más definidas del Banco Central y una política monetaria que se vuelva contractiva y que aproveche esta ventana de oportunidad. La pregunta acá es si están dadas las condiciones y si Uruguay lo va a poder hacer en estos próximos meses. Porque al final, en el límite, siempre existe un dilema entre estabilidad de precios y recuperación de la actividad económica. Esto es un dilema histórico que está escrito en los libros y que se enseña en la facultad desde hace muchos años.
en los distintos episodios históricos va tomando distintas formas o distintos sabores, pero a la larga es el dilema al que está sujeto en general la política monetaria. Hoy lo que tenemos es una política monetaria que busca desinflacionar la economía, que arranca una nueva fase de un nuevo instrumento monetario con una fase expansiva, digamos, con una señal que no es necesariamente la señal óptima para anclar las expectativas de inflación, pero es la política monetaria o el sesgo de política monetaria que necesita la economía uruguaya en la fase actual. En el medio de la crisis del coronavirus, claramente no era aconsejable cambiar el régimen de política monetaria y empezar con una política monetaria contractiva porque hubiera comprometido demasiado la recuperación. Con lo cual, el mensaje que el Banco Central transmitió al mercado es: vamos a cambiar el régimen de política monetaria, vamos a arrancar con un sesgo expansivo para ayudar a la economía a recuperarse, pero cuando se observen condiciones de estabilidad de la actividad, vamos a empezar una fase contractiva de la política monetaria justamente para capitalizar estas oportunidades. Con lo cual, uno debería esperar que en algún momento de los próximos meses, seguramente no antes de fin de año, pero sí a inicio del 2021, estén dadas las condiciones desde el punto de vista de la actividad para empezar a implementar un sesgo contractivo de la política monetaria, esto es, un aumento de las tasas de interés. El problema, o el problema específico en este año 2021, es que hacer eso podría agravar los desequilibrios regionales que comentaba Gabriel al principio, porque básicamente subir las tasas de interés en este contexto lo que podría hacer es favorecer una apreciación del tipo de cambio o una apreciación del tipo de cambio real, y seguramente estaría maximizando esta tensión que Gabriel comentaba con la región. Hoy tenemos precios que están muy desarbitrados con la región, como se puede observar en este gráfico. En este contexto actual de fronteras cerradas, estos desvíos de precios tan importantes no están teniendo efectos relevantes sobre la actividad económica, pero recuerden lo que pasó en el periodo 2012-2014, cuando Uruguay se desarbitra mucho de la región. Eventualmente tenemos dos tipos de problemas. Tenemos un impacto a la baja sobre el turismo, algo que este año va a ocurrir producto de la crisis sanitaria, pero también tenemos un impacto a la baja sobre el comercio en Uruguay, porque el comercio de fronteras migra hacia Argentina o hacia Brasil buscando mejores precios, y también en el límite el comercio en Uruguay migra hacia Argentina, en Montevideo, perdón, migra hacia Argentina de la mano del turismo de salida, digamos, ¿no? El turismo de fin de semana. Con lo cual, este escenario de tanto desorden regional o de tanta inestabilidad en la región nos puede comprometer este programa de desinflación, básicamente no por falta de compromiso o por falta de credibilidad, sino porque en el 2021 la tensión entre inflación y actividad va a estar maximizada por estos problemas de la región. Dicho de otra manera, implementar una política contractiva en 2021 para capitalizar estas oportunidades que nos ofrece el entorno macro y bajar la inflación, lo que seguramente podría hacer es correr riesgo de maximizar la tensión que estamos viendo con la región. Eso, en un escenario de apertura de fronteras, sería un desafío muy importante para la recuperación del sector turismo y también para la dinámica de los sectores vinculados al comercio. Con lo cual, este dilema entre estabilidad de precios o entre inflación y recuperación de la actividad se va a materializar básicamente en 2021 por estos desequilibrios que estamos viendo en la región. Por eso pensamos que básicamente lo que vamos a ver en 2021 es un Banco Central que va a intentar avanzar hacia esta política más contractiva, pero lo va a tener que hacer con mucho cuidado, con mucha sintonía fina y usando la misma analogía que está usando el gobierno para la gestión de la crisis sanitaria, dando pasos muy cortos o calibrando muy adecuadamente cómo cierra esta política monetaria contractiva con el escenario de recuperación y en particular con todos estos desalineamientos que estamos viendo de la región. O sea que en general nosotros creemos que es una política cuya orientación compartimos y que creemos que en esta oportunidad Uruguay tiene que capitalizarla, pero seguramente la región nos va a obligar a ir calibrando muy despacio este programa de desinflación y esta contracción o esta eventual contracción de la política monetaria. En ausencia, si no tuviéramos este desequilibrio regional tan importante, probablemente deberíamos pensar que en el 2021 Uruguay se encaminaría hacia una política monetaria contractiva, tasas de interés más altas,
y con un eventual escenario de apreciación del tipo de cambio real. La región obviamente nos condiciona ese programa y nos va a obligar a ser seguramente muy, muy cautelosos y muy progresivos en este proceso de ajuste monetario. Así que básicamente, para resumir y para ordenar algunos mensajes finales, creo que Gabriel hizo un buen resumen hoy, pero básicamente lo que estamos viendo es una economía global que empieza a cuadrar un nuevo equilibrio, que ofrece oportunidades para Uruguay, básicamente vinculadas al exceso de liquidez, el dólar débil y el aumento de los precios de los commodities, que nos puede ayudar, que nos pone un viento de cola de cara al 2021, algunos nubarrones más adelante, pero que en principio es un escenario favorable para Uruguay, y un viento de frente que viene de la región, que nos va si se quiere, a limitar la recuperación. Por eso nuestro escenario de rebote de la actividad es un poco más cauteloso o más conservador de lo que lucen los números del gobierno que están plasmados en el presupuesto. Y por eso nos imaginamos un escenario de recuperación de la actividad moderada hacia el 2022, liderado por sectores exportadores, potencialmente con un ciclo renovado de inversión de la mano de estos sectores, y con sectores de inserción regional que van a estar claramente rezagados, en principio por la crisis sanitaria y en segundo lugar por la crisis económica que está atravesando la región, que nos va a condicionar la recuperación. Así que así como estamos viendo el panorama de actividad y de precios de los próximos meses, y bueno, creo que hay algunas preguntas, Gabriel, no sé si... Sí, tengo acá Tengo la impresión de que las preguntas están respondidas por lo que vos planteaste, pero las leo. Está claro que estamos atrasados en términos de tipo de cambio, pero ¿ven que se vaya a corregir en este escenario internacional aparentemente benigno? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué opinamos sobre la actualización de Fitch de días atrás? Que creo que ya lo comentaste. Sí, en realidad me lo salté medio rápido, pero en realidad solo un comentario, vuelvo para atrás en algunas placas. Un poco la actualización de perspectiva de Fitch nos da un poco más de aire en términos fiscales, porque básicamente era la calificadora que nos tenía más cerca de perder el investment grade. Nos da una ventana de oportunidad, pero nosotros seguimos pensando que en realidad el escenario fiscal es bastante desafiante. El presupuesto plantea un rumbo que creo que es compartido y que es el que se esperaba, pero en cualquier caso yo no tomaría, y creo que nosotros no lo estamos tomando, la calificación de Fitch como si los desafíos fiscales quedaran atrás. De hecho, por lo que comentaba Gabriel, nosotros pensamos que los problemas de endeudamiento van a estar a la orden del día y van a ser parte del escenario de riesgo 2021, y que en el caso nuestro, en el caso de Uruguay, si bien tenemos un presupuesto que luce consistente con la consolidación fiscal, vamos a tener vamos a estar sistemáticamente evaluados por parte del mercado en cuanto el presupuesto es, a nuestro juicio, algo optimista y es bastante desafiante. Con lo cual vamos a tener que estar dando muestras sistemáticas y pruebas sistemáticas de que el presupuesto efectivamente era plausible y se podía ejecutar, y vamos a estar seguramente, creemos nosotros, en un régimen de evaluación continua de nuestro desempeño fiscal, y el 2021 se vuelve clave, porque al final lo que logró Uruguay con el presupuesto es plantar un escenario o un rumbo de la política fiscal que luce consistente. Ahora hay que demostrar que es posible hacerlo y que es posible implementar un programa con restricciones fiscales y con mejora de resultados. Es importante retomar lo que comentaba antes, de que el cambio de base de cuentas nacionales lo que va a hacer es seguramente elevar el nivel de PBI y nos va a estar mostrando un nivel de deuda y un nivel de déficit más chico seguramente del que estamos viendo hoy, con lo cual los equilibrios fiscales se van a recalibrar. En cualquier caso, como se ve acá en este gráfico de la derecha, en el año 2019, cuando uno compara Uruguay con países que tienen el mismo nivel de calificación por la calificadora Fitch, Uruguay ya en 2019 era el que tenía más déficit y más deuda, si nos comparamos, por ejemplo, con México y Colombia,
y en la proyección 2020, Uruguay está menos desalineado porque el resto de los países empeoran mucho, pero sigue siendo un país que en términos de los estándares de Fitch está con niveles de deuda bastante altos. Por eso pensamos que vamos a estar en proceso como de evaluación continua, ¿no? Y ahí el comentario que es importante es la próxima visita de las calificadoras, y en particular de Fitch, va a ocurrir entre los meses de marzo y mayo del año que viene, y la evaluación se va a tomar sobre mayo. Eso va a suponer que vamos a tener datos fiscales al cierre de abril, seguramente, o tal vez por el cierre de abril, y sobre esa información es la que va a tomar decisión Fitch. Por lo tanto, la clave acá es dos cosas. Primero, ¿cuál es el presupuesto que finalmente el Parlamento termina aprobando? Y por lo tanto, ¿cuán alineado está a los objetivos que se ha propuesto el Poder Ejecutivo en términos de consolidar una situación fiscal menos adversa? Punto uno. Punto dos, haber conocido los datos de cierre finalmente del año 2020 sobre la nueva base y por lo tanto recalibrar todas las variables en dimensión del nuevo PIB, como señalaba Alfonso, ese es otro elemento importante. Y punto tres es cuál es el relato que va a poder estar construyendo el gobierno ahí en el mes de mayo-abril en relación a cómo va a mejorar la performance fiscal de cara al cierre de 2021 y 2022. O sea, dicho en otras palabras, los supuestos que están incluidos en el presupuesto nacional, como decía Alfonso, en nuestra mirada son relativamente optimistas en relación sobre todo de cara al 2021, no necesariamente de cara al quinquenio. Nosotros, la historia que está trazada para el quinquenio luce relativamente razonable. El problema básico está en si los números del 2021 son plausibles. Y el problema que tenemos acá es que la evaluación de la próxima evaluación que lo van a hacer sobre los números que vamos a estar observando en 2021. Con lo cual es muy importante cerrar las tres cosas. ¿Qué es lo que el presupuesto finalmente cierra el gobierno, sanciona el Parlamento? Dos, ¿cuál es el nivel de las nuevas variables, de las variables que son ratios a partir del nuevo PIB? Y tres, ¿qué está pudiendo verbalizar el gobierno en términos de la trayectoria de 2021? Si esas tres cosas van relativamente alineadas y son relativamente razonables, es probable que Uruguay logre mantener la calificación. Pero no debemos perder de vista que con estos indicadores que muestra aquí Alfonso en el gráfico, sumado a que ya Uruguay tiene una calificación en borderline, en el caso de Fitch, y además con perspectiva negativa, muy probablemente la próxima revisión suponga o nos cambia la perspectiva a neutra, o directamente nos baja la calificación. Es muy difícil o no es frecuente que un país permanezca en perspectiva negativa durante tantas revisiones como las que Uruguay ya tiene. O sea, la impresión que nosotros tenemos es que Fitch finalmente tomó una decisión salomónica en el caso de Uruguay, que es esperar por el nuevo gobierno, esto es, esperar que pueda mostrar algo de cómo está gestionando la fiscalidad ya bajo control absoluto del presupuesto, que es lo que va a ocurrir en 2021. Y por eso es que en este momento, a pesar de que las condiciones muy probablemente estaban dadas para que la calificación fuera revisada, no lo hizo, porque de hecho lo habíamos hablado con ellos y ellos tenían mucha incertidumbre sobre cómo se iban a comportar y la impresión que uno tiene es que tomaron esto en puntillas. Así que ese es nuestro comentario, hay posibilidad de mantenerlo, pero de mantenerlo por Fitch, que no quiere decir que perdamos el grado inversor. Recuerden que para mantener el grado inversor, o para que los fondos que suelen invertir o que suelen tener como requisito colocar dinero en países con grado inversor, se requieren que al menos dos calificadoras de las grandes y una de las chicas mantengan el grado inversor. Uruguay no corre riesgo en perder el grado inversor en ninguna de las calificaciones, de las calificadoras, porque en todas estamos algún escalón por encima del grado inversor. La única que estamos en el límite es con Fitch, o sea que podría ocurrir el año que viene que lo perdiéramos con Fitch, no lo perdiéramos con Moody's, no lo perdiéramos con Standard & Poor's, ni con DBRS, ni con la japonesa, que nunca me acuerdo el nombre, y eso nos siguiera suponiendo que estamos dentro de la calificación grado inversor, pero obviamente lo mejor sería no perderlo con ninguno, ¿no? Creo que, no sé si hay alguna otra pregunta, si aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo podría impactar el cambio de PPP por Crema en términos de PBI? ¿Podría dinamizar la economía? No, bueno. La pregunta, o sea, si interpreto bien, es o sea, dado que no hay espacio fiscal para usar la política o la inversión pública como
como efecto contracíclico si deberíamos esperar que los contratos crema esto operen como un dinamizador de la actividad. Bueno, yo me anticipo, yo digo, acá hay dos puntos. Primero, la idea de usar los contratos crema como un instrumento, creo que es una idea positiva, en tanto lo que hace es ampliar el espectro de instrumentos que se puedan utilizar. Esto quiere decir que el gobierno tiene una necesidad de hacer inversión, tiene unas restricciones de financiamiento, y tanto los contratos PPP como los contratos de crema son instrumentos que permiten facilitar esto. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que esto agrega y no resta. Ahora, pensar que los contratos crema pueden, por un lado, sustituir enteramente los contratos PPP, como se ha insinuado, no se ha dicho, por algunos voceros del gobierno, no por todos, algunos voceros han declarado unas cosas, otras han declarado otras. Pensar que los contratos crema pueden sustituir los contratos PPP, creo no sería un elemento dinamizador. El efecto neto de esto no sería dinamizador. En todo caso, si fueran adicionales a. Sí, además yo creo que cuando uno mira el plan de inversión, los contratos crema que están específicamente pensados para obras viales, cuando uno mira el plan de inversión vial, o sea, los montos de todo lo que el gobierno pretende invertir no implican un aumento sustantivo de la inversión vial en comparación con el quinquenio anterior como para pensar que eso va a ser un dinamizador de la actividad. Más bien es, creo, como decía Gabriel, es un sustituto o un sustituto potencial, una nueva herramienta para financiar obras, pero no estamos ante un plan de obras que opere en forma contracíclica como hubo en el quinquenio anterior. Recuerden que el quinquenio anterior, cuando empezó el gobierno, la administración del quinquenio 2015-2020, estábamos en el medio de un shock internacional por la caída de precios de commodities y por el deterioro regional, y una de las iniciativas que el gobierno planteó fue desplegar un plan de infraestructura que era ambicioso, que incluía inversiones de infraestructura en el quinquenio que eran récord histórico, pero ahí había una impronta de utilizar justamente el sector público como elemento contracíclico, con instrumentos como la PPP y con otro tipo de instrumentos, pero había un objetivo marcado de usar la política fiscal con un rol contracíclico, impulsando la inversión, que no es lo que está implícito en el presupuesto actual. O sea que en realidad tal vez los contratos crema funcionen, esperamos que sí, pero no van a ser, digamos, los que operen de forma contracíclica por la visión implícita que hay en el presupuesto y en el plan de obra. O sea, dicho en otras palabras, si el objetivo es la contribución del sector público, de recursos públicos traídos del infinito, digamos, traídos del futuro, para poder apalancar una recuperación o un shock de actividad en el 2021, lo que está puesto en el presupuesto, en particular los contratos crema, no mueven la aguja, digamos. Eso no es material como para modificar la dinámica de crecimiento que estamos previendo. Y tampoco el gobierno lo prevé, porque la dinámica de presupuesto que tiene metido el PIB adentro no le atribuye una probabilidad de crecimiento a esto muy grande. O sea que en realidad en eso es consistente el presupuesto, pero no es significativo. Eso es básicamente. Al final creo que el instrumento de los contratos crema es más importante como un complemento de instrumento de financiamiento, es más importante para lo que es el mantenimiento de la infraestructura y todo lo que es el entramado de instrumentos de inversión y de instrumentos que permiten canalizar inversión en el sector de la construcción. Es más importante en ese sentido que en términos contracíclicos y en términos expansivos de la actividad. Según lo que he estado recibiendo de Gabriela, no tendríamos más preguntas, pero bueno, siendo 10:30, no sé si hay alguna pregunta más que alguien quiera agregar. Aquí veo uno en el chat que dice... A ver. Pero bueno, si alguien quisiera hacer uso de la palabra, No, ya están más o menos cubiertas. Lo quiere solicitar. Las preguntas que están escritas por el chat están cubiertas, así que... Bueno, nada, cualquier cosa, si alguno de ustedes quedó con alguna duda y no hubo oportunidad de responderla, por supuesto que estamos a disposición, nos llaman, nos escriben y seguimos conversando por otra vía. ¿Sí? Les agradecemos mucho su tiempo, nos fuimos un poco largo hoy, pero bueno, creemos que ameritaba porque había bastantes novedades. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en breve. Buenos días, gracias.